Buenas noches. Cada año se diagnostican en España cerca de 33.000 casos de cáncer de próstata gracias a las nuevas técnicas diagnósticas. De esta cifra vamos a tenerla en cuenta, pero no va a ser la base para hablar de una enfermedad que supone ya el 70% de sobrevivencia de las personas que lo padecen. Además de este tema, al que nos queremos acercar desde un punto de vista optimista, vamos a tratar esta noche otros asuntos, como por ejemplo nos acercaremos a la Clínica Santa Isabel para ver y para presentarles la resonancia magnética más avanzada de esta ciudad. También vamos a entrevistar a un enfermero que nos enseñará cómo resolver el atragantamiento en los bebés. Y entrevistaremos a Jacinto Zuleta, que es el presidente de la Asociación Española de Pacientes Afectados por Mácula y Retina. En unos momentos volvemos con el doctor Felipe Rus, urólogo. En nuestro reto de ir resolviendo muchas dudas de por qué nuestro cuerpo es como es, queremos hacer una pregunta y luego, ya que tenemos al doctor aquí con nosotros, le preguntaremos, le indagaremos por qué los hombres, el ser humano, tiene los testículos fuera del cuerpo humano y no dentro como otros animales. Así que se lo preguntaremos al doctor Felipe Rus. Felipe Rus, doctor, gracias y bienvenido. Paco, muchas gracias por tu invitación a esta cadena que sigue todo el mundo en Sevilla. El doctor Felipe Rus probablemente sea el urólogo más mediático de esta ciudad. Ha hecho radio en Onda Cero, televisión en Canal Sur, ha pasado por muchas televisiones y es un placer tenerle esta noche aquí con nosotros. El placer es mío y me encanta hacer algo en los medios de comunicación porque creo que es otra forma de hacer medicina. Pues vamos a acercarnos al cáncer de próstata. Desde el punto de vista optimista, de intentar abordar lo que es la prevención y una vez que nos diagnostican la enfermedad y nos la tratan, ¿cómo es la vida de un paciente con cáncer de próstata? Doctor, ¿todos los hombres somos diana para tener un cáncer de próstata? Pues podríamos decir que sí, pero se me ocurre un grupo de personas que sería muy difícil que no tuviera. Si nos trasladamos a la Edad Media, o un poco después, en que la Iglesia castraba a algunos niños pequeñitos en edades prepuberales para conservar su voz, muy probablemente a no tener la hormona masculina o tener la testosterona en dosis muy bajas, los andrógenos, sería difícil que tuviesen y padeciesen un cáncer de próstata. Pero en general, cualquiera de varón puede padecer un cáncer de próstata. Hablamos de cáncer de próstata. Antes de seguir, ¿qué es la próstata y para qué sirve, doctor? Mira, la próstata es un órgano que solo tenemos los varones, que está situada inmediatamente debajo de la vejiga urinaria y abraza a la uretra, que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior. Claro, a partir de ahí, sabiendo dónde está situada, cualquier crecimiento puede constreñir la uretra, sea un crecimiento tumoral o sea un crecimiento benigno, lo que se llama una hiperplasia benigna de próstata, y dar sintomatología. Pero la misión fundamental de la próstata está en la época en que el varón es fértil. Luego, al declinar el hormonal del hombre, que nosotros tenemos nuestra, digamos, andropausia, no se debe decir así, particular, puede crecer al haber un trastorno hormonal, ¿no? Pero en esa próstata se forma el líquido donde sobrenadan, es por lo tanto una glándula secretora de un líquido que junto con el que elaboran las vesículas seminales sirven de sostén a los espermatozoides para que salgan, sirva de vehículo de transporte y sirva de nutrición. De manera que, para que hagas una idea, solo de un volumen de eyaculado, de una eyaculación que puede estar en lo normal entre 2 y 5 mililitros, el 10% son espermatozoides, el resto son proteínas, zinc, magnesio,
glucosa, fructosa, mejor dicho, y una serie de elementos que van a incidir en que el espermatozoide pueda sobrevivir fuera, en la eyaculación, fuera del cuerpo del hombre, durante hasta varios días. Doctor, siempre se habla de la revisión de la próstata. Sí. ¿A partir de qué edad los hombres debemos revisar la próstata por recomendación médica? Sí, pues como, si acaso lo tratemos luego, hay factores predisponentes para padecer un cáncer de próstata en la Organización Mundial de la Salud, en la Asociación Europea, la Americana y por supuesto la Asociación Española de Urología. Dice que a partir de los 45 años, en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, 1 o más personas, y en el varón normal, que no tiene antecedentes anteriores, a partir de los 50 años. Han aumentado los casos porque han mejorado las pruebas diagnósticas, pero también la esperanza de vida de los pacientes que padecen cáncer de próstata. ¿A qué se debe esto, doctor? Pues sí, mira, hay estadísticas que he consultado, a lo mejor del año 95 al 2013 o 2012, donde están los últimos datos fiables, porque claro, los datos en medicina no son hasta el día de ayer, sino que son unos años antes, ¿no? En el que ha aumentado exponencialmente, pero es debido, primero, a un diagnóstico precoz, a un tratamiento precoz y fundamentalmente al aumento de la esperanza de vida. A medida que se viven más años, hay más posibilidades, porque uno de los factores predisponentes es precisamente la edad. Y las posibilidades aumentan hasta un 60% más a partir de los 65 años. Esa es la explicación lógica a la pregunta, claro. Hemos detectado la enfermedad, hemos intervenido al paciente. ¿Cómo es el proceso de recuperación de un paciente al que hemos tratado de un cáncer de próstata? No hay enfermedades sino enfermos, pero cotejando de promedio, sabemos que va a depender, lógicamente, de cada paciente. Va a depender del grado de reproducción celular maligna de ese paciente y del grado de extensión que tenga esa enfermedad. Pero hoy día la indicación de operar a un paciente, bien por prostatectomía radical retropúbica, la abierta, o por la laparoscopia, que es lo que se hace más actualmente, es cuando el cáncer está localizado, se llama órgano confinado, es decir, que no tiene ramificaciones ni metástasis, ni cercanas por vecindad, ni a otra parte del organismo, ¿no? Y entonces me preguntaba que cómo es la cirugía. Una vez que se ha producido la cirugía, ¿cómo es el...? Pues habitualmente, bueno, matizando. Anteriormente los pacientes tenían que permanecer muchísimo tiempo en el hospital. Hoy día, por las técnicas nuevas, laparoscópicas, el paciente puede estar entre 1 y 4 días aproximadamente, aunque se marche a casa con una sonda que tiene que habituarse a ella durante otros días más, mientras cicatriza la unión de la vejiga a la uretra que se hace en la operación, pero pudiendo llevar una vida, si no ha habido un sangrado excesivo durante la intervención, que puede tener una anemia, si no ha habido ninguna complicación de trombosis ni ninguna otra complicación, una vida prácticamente normal. A partir de que a los 10, 12 días, 15 días se retire la sonda vesical, si todo va bien, puede llevar una vida prácticamente normal, con una recuperación como la de cualquier otra intervención. Aquí debo apuntar dos cosas. Hay una frecuencia no desechable ni falta de importancia, que son los efectos secundarios que pueden dar lugar a esto. En esta intervención puede haber un efecto secundario que es la disfunción eréctil, la impotencia del hombre, que en las técnicas anteriores alcanzaba casi a la mitad de los pacientes operados. Cuidado, que estamos hablando, la impotencia no se puede decir que está establecida hasta los 18 meses después de operado. Y además una incontinencia de orina, porque al unir la vejiga con la uretra se podría lesionar el esfínter que hace que podamos tener la continencia. Pero eso ha disminuido, antes era de un 18% al menos, y ahora ha disminuido bastante, desde el avenimiento de las nuevas técnicas. Sobre las posibilidades de impotencia, hay una pregunta que nos llega desde la calle, la escuchamos y vale. ¿Es cierto que hay riesgo después de una operación de cáncer de próstata quedarte impotente? ¿Hay un porcentaje? Yo creo que ya está más o menos contestada, ¿no? Pero efectivamente, claro que lo hay. Lo que pasa es que
Te lo explico un momento. Ha bajado muchísimo la incidencia y además tenemos tratamientos que hace 15 años no teníamos para ayudar a mitigar esa disfunción eréctil. Cuando solo se operaba por vía abdominal, la incidencia de la impotencia, que es lo que me preguntan concretamente, era de aproximadamente un 50%. Aunque a lo mejor a lo largo del tiempo, a los 18 meses, bajaba y se quedaban un 25% de pacientes después de hacer el tratamiento oportuno y la autorreparación del propio paciente después de haber padecido esa intervención. Porque la técnica era ir desde arriba hacia abajo operando. La inervación, es decir, los nervios y los vasos sanguíneos que van al pene pasan por detrás de la próstata. Cuando se opera de delante hacia abajo, están escondidos. El campo quirúrgico no es muy amplio y había más accidentes, entre comillas, en el sentido de poder lesionar total o parcialmente esas bandeletas que se llaman bandeletas neurovasculares, porque van los nervios y los vasos sanguíneos. Pero claro, en las nuevas técnicas laparoscópicas, el abordaje de la próstata, como se hacen pequeñas incisiones en el abdomen y a partir de ahí, metiendo una cámara, se puede ver la próstata y las vesículas seminales por detrás, en la disección quirúrgica de la próstata se ven mucho mejor estas estructuras anatómicas que digo. Por lo tanto, siempre serán más fáciles de respetar y la incidencia ha bajado mucho. De todas formas, antes se esperaba que el paciente diera sintomatología. Ahora la tendencia es, a partir de los 15 días después de intervenido, o prácticamente cuando se va de alta hospitalaria, empezar a tomar una serie de tratamientos para, en la medida de lo posible, mitigar esta impotencia. ¿Me equivoco si los pacientes, su primer motivo es doctor, cúreme y después tráteme la posible impotencia y la posible incontinencia? Así es. Lo primero es curarse. Y lo primero que te pregunta el paciente es que si tiene posibilidades reales de curación. Antes, en el sumario, he oído, como has dicho magistralmente, que la curación total está en un 70 o algo más. Sí. Pero es que en un 90% de esos pacientes diagnosticados a tiempo hay una curación. En un 90%. Has hablado antes globalmente en todas las carcinomas de los cánceres de próstata. Pero hay una curación en un 90%. Lo importante y verdaderamente es curarse y secundariamente lo otro, aunque no es desechable ni para el paciente ni desdeñable para el cirujano o para el médico que lo trata, que intenta poner todo lo mejor de sí y que las funciones vitales y las funciones, en este caso, sexuales del varón queden plenamente. Hay hoy día un arsenal terapéutico para la disfunción eréctil enorme, que va desde tomar una pastillita, desde no hacer nada, porque en algunas se recuperan perfectamente, hasta la implantación de una prótesis. Pero hay un arsenal terapéutico muy grande. Yo supongo que con estos mensajes de optimismo, de supervivencia a la enfermedad... fundamental el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz y la revisión precoz. Sí, antes de irse, doctor, la pregunta que he hecho al principio, ¿por qué los hombres tenemos los testículos fuera del cuerpo y no dentro? Es curioso. Y muy buena pregunta. Pues sencillamente porque a temperatura de 37 grados, que es la temperatura promedio corporal, todos los hombres seríamos estériles. Vamos a ver, la formación, esto hay que irse a la formación del espermatozoide. El espermatozoide se forma en unos tubitos que hay dentro de los conductos, de los testículos, que se llaman tubos seminíferos. Eso tiene pues una sección de 0,2 milímetros y una longitud, fíjate, entre 30 y 60 metros metidos dentro del testículo. Bueno, pues en la parte más íntima de ese tubito, que es el epitelio, hay una célula madre, entre comillas, espermatogonia, que por una serie de procesos se desarrolla y puede dar lugar al espermatozoide, después de haber una serie de reproducciones biológicas, que es la mitosis, la meiosis, en fin, no es cuestión de ahora hablar de todo esto, ¿no? Si esto sucede a 2-3 grados de temperatura mayor de 34, no se da, o se da defectuosamente, es decir, puede haber espermatozoides, pero baja muchísimo en la cantidad suficiente para que pueda encontrar al óvulo y pueda haber un embarazo, o que tengan defectos.
en la morfología del espermatozoide o en los movimientos o en la capacitación del espermatozoide. Por lo tanto, al estar en el escroto, es una superficie que pende fuera del cuerpo y que por la sudoración, al ascender y al bajar, está aproximadamente entre 35,5 y 36 grados. Cuando hay unas varices testiculares, sube la temperatura y puede haber una infertilidad. Pero la razón principal porque están ahí para tomar el fresco. Porque están ahí para, exactamente, salen a tomar el fresco, porque si no, no sería posible reproducirse, porque atacan a una enzima, que es un elemento que tienen que estar presentes en esas reacciones que te he dicho, para que pueda dar lugar desde la espermatogonia madre al espermatozoide. Doctor Felipe Rus, siempre es un placer escucharle y tenerle aquí en este programa Diga 33. Gracias por venir. Le encontramos en Clínica Fátima, si no me equivoco. En Fátima, sí. Vale, pues gracias y hasta el próximo. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para ver cómo es la resonancia magnética más moderna que hay en Sevilla. De vuelta en el programa Diga 33, un programa que queremos que siga siendo útiles para usted y que si en alguna vez lo necesita, eche mano de algo que haya visto en este programa. En unos instantes iremos a la Clínica Santa Isabel para ver cómo es la resonancia magnética más moderna de Sevilla. Dicen que incluso puede analizar nuestro cerebro a nivel químico. Pero antes queremos saber cómo actuar si nos encontramos ante un caso de un bebé atragantado. Y para eso hemos llamado a Javier Gallego Montes, que es enfermero, instructor nacional de soporte vital básico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, buenas noches, Paco. Javier, por venir aquí. ¿Cómo debemos actuar los padres, los amigos, si tenemos delante un bebé que se ha atragantado? Pues simplemente es una cuestión de tranquilidad, tranquilizarnos, tenemos que estar muy tranquilos y saber actuar. Saber decidir si el niño ha tenido una obstrucción completa de vía aérea o una obstrucción parcial. Una obstrucción parcial la detectamos simplemente cuando el niño está tosiendo. Si el niño tose, animaremos a toser. Se recomienda no dar golpes, se recomienda no meter la mano para intentar extraer el cuerpo extraño a ciegas, salvo si vemos que es algún globo, por ejemplo, que lo tiene en la boca, pues tiraremos de él, pero no meteremos la mano de manera sin ver nada, ¿de acuerdo? Cuando es una obstrucción completa sí que debemos tener rápidamente una actuación muy directa. En esos primeros instantes que estamos con el pequeño tenemos que saber actuar y para ello pues he traído un pequeño muñeco de entrenamiento de los que se usan en los cursos de soporte vital básico del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar, en el que nos daremos cuenta de que pues el niño se ha obstruido cuando se pone cianótico, de color azul. Un color azulado, el niño no tose, no respira, no tiene movimientos respiratorios. En ese caso lo que debemos actuar es, lo primero que pediremos será siempre pedir ayuda a las personas que tenemos alrededor y luego si estamos solos o ya hemos pedido ayuda, actuaremos de manera inmediata. Sujetando al niño por la cabeza lo colocaremos hacia abajo, lo apoyaremos sentados, estaremos sentados, lo apoyaremos sobre una pierna y comprobaremos la vía aérea. Si vemos que tiene algo, lo cogeremos y lo extraeremos. Si no vemos nada, debemos darle la vuelta al pequeño sujetando su barbilla con el pulgar y el índice y daremos la vuelta y lo dejaremos sobre la otra pierna. Ahí golpearemos 5 veces entre las escápulas, 5 golpes secos. No debemos tener miedo, tenemos que sujetar muy bien al pequeño. Si notamos que el objeto cae o hay algo que ha salido, pues hemos desobstruido la vía aérea, el niño empezará a llorar. Si no ha salido, debemos volver a la posición inicial. Volvemos a coger la cabeza, giramos al pequeño y comprimiremos fuerte el pecho, el tórax, entre las tetillas, a la altura de las axilas. Sujetaremos al pequeño y golpearemos fuerte 5 veces. Si el objeto no sale, tenemos que intercambiar la posición otra vez. 5 golpes interescapulares. Es muy importante que no le demos golpes en la zona abdominal, ya que las vísceras del pequeño todavía están en periodo de desarrollo y tenemos posibilidades de lesionarlo. Siempre tenemos que golpear en el pecho, 5 golpes secos, aproximadamente entre 3 y 4 centímetros, que es un tercio del tórax,
aunque nos parezca llamativo, es una orientación que nos da el Plan Nacional de Reanimación, y 5 golpes interescapulares entre las escápulas del pequeño. Vale. Javier Gallego, enfermero, instructor de soporte vital básico a nivel nacional, ¿promete volver? Sí, hombre, claro, para ayudaros en todo lo que pueda. Y quiero que me traiga la próxima vez o las próximas veces a la mujer más besada del mundo. Oh, por supuesto, claro que sí. Javier, gracias. Nos quedamos con ese reportaje que le habíamos prometido hace un momento de la resonancia magnética más moderna de Sevilla. Esta máquina, por ejemplo, el tubo es más chico que otros modelos de las mismas características, con lo cual siempre que podemos dejamos la cabeza por fuera, y esto pues favorece de cierta forma a los pacientes claustrofóbicos no pasarlo tan mal. También tenemos la disminución del ruido. Dispone de una tecnología que los famosos ruidos que hace la resonancia los disminuye mucho, excepto en alguna exploración concreta. Esto pues obviamente favorece o facilita que la persona esté tranquilo sin moverse durante toda la exploración, incluso que pueda llegar a dormirse, cosa que antes era más difícil. Pero ya no solamente que a nivel de imagen hayamos ganado calidad, sino que al poder hacerlo más rápido, zonas con movimiento, pues también se pueden estudiar, ¿vale? Porque ya la imagen sale bien, de alta definición, y además la resonancia es, dentro de la radiología, la técnica que está avanzando cada vez más en el campo de la física y la química. O sea, ya no solamente que la forma se vea correctamente, sino que además esta máquina nos permite llevar a cabo diagnósticos pues, de composición química, de flujos, permite incluso caracterizar a nivel histológico algunas zonas del cuerpo, como por ejemplo los tejidos cardíacos. Se usa mucho hoy en día pues, cuando se va a hacer una operación cerebral, de un tumor cerebral o algo. Si la persona es músico, pues se valora qué zona es la que usa y se procura intervenir sin afectar esa zona. Lo fundamental es mayor calidad de imagen, menos tiempo y también más comodidad para el paciente. ¿Vale? Y eso repercute en los niños, podemos ver el porqué y demás. Y otra cosa es que tengamos una radiología pediátrica específica, que ya no solamente es la resonancia, es que es una persona que va a velar por el bienestar del niño, va a llevar a cabo un diagnóstico específico y, por supuesto, siempre vamos a velar porque tenga la menor radiación posible, tanto en el TAC, como en el telemando, como en placa simple, porque esos niños siempre tengan el diagnóstico más certero posible. Y además va a intentar siempre pues, llevar a cabo la mejor prueba para el niño. Si ella considera que es necesario hacer una ecografía, pues hará. Si usamos ecografía con contraste, pues hará. Es una persona muy implicada en que los niños tengan un trato muy personalizado, ¿vale? Yo creo que es algo más global. No es solamente la mejora que supone la resonancia. Sí, la resonancia supone una gran mejora, pero es que además de la resonancia, en el servicio disponemos de otras técnicas complementarias que van todas enfocadas a obtener el mejor diagnóstico posible para el paciente. Hace unos meses Sevilla recibía el primer Congreso Europeo de Pacientes Afectados por Mácula y Retina, organizado en este caso por la Asociación Española de este tipo de pacientes. Tenemos aquí a su presidente y al organizador del Congreso, a don Jacinto Zulueta. Don Jacinto, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué se dedica la asociación que preside? La asociación que presido se dedica a varios campos. Fundamentalmente a recoger a aquellas personas que tienen patologías maculares, que son muchas, son múltiples, enseñarles o volver a enseñarles a cómo convivir con esa patología en una sociedad muy competitiva. Es decir, estas patologías son muy invalidantes, implican un menoscabo, digamos, de la autoestima personal de cada uno de nosotros,
y eso hay que repararlo de alguna manera. Entonces aquí intervienen diferentes factores, el psicológico, por una parte, asistencial desde un punto de vista para aquellas personas que aún están en edad laboral, digamos, de continuar en su trabajo, que no sean expulsados, que no sean estas personas expulsadas del campo laboral, y por otra parte, bueno, pues cómo continuar viviendo en una sociedad muy competitiva donde lo digital es lo que predomina y que desgraciadamente la patología que sufrimos nos aleja del campo digital, es decir, nos invalida la visión. Hay que seguir estando en este mundo, por lo cual hay que adaptarse a un mundo donde lo tecnológico, los ordenadores, los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera, predominan como elemento de comunicación y como elemento de cohesión social. En todo eso tenemos que intervenir. ¿Cuántos asociados son y se puede hacer algo por este tipo de patologías? Es decir, voy a empezar por el final. En estos momentos, la mayor parte de estas patologías no tienen cura, tienen soluciones paliativas. Muchas de ellas pues se puede utilizar el láser, se pueden utilizar inyecciones intravítreas. Lo fundamental y lo importante es que se diagnostique a tiempo y que el tratamiento llegue a tiempo. Para este tipo de patologías que sí tienen tratamiento paliativo, si se empieza bien y se continúa con la cadencia necesaria, se conserva, se mantiene la visión. Hay otro tipo de patologías que no tienen ningún tipo de cura, paliativo ni no paliativo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para estos pacientes? Los tenemos que acompañar. Es decir, la función de la asociación es el acompañamiento vital de estas personas, el acompañamiento psicológico, que no se sientan solos, evitar la soledad y evitar la depresión. Hay que tener en cuenta que estas patologías son muy, como he dicho antes, muy invalidantes. Te separan de la sociedad, te separan de la familia, te separan de los amigos, por lo cual es muy fácil entrar en una depresión. Es importante la atención, que haya una atención que sea multifocal con respecto a la problemática de estas personas. No solo es el oftalmólogo, es también el psicólogo y es también el especialista en rehabilitación visual, los que tienen que ocuparse de estas personas. Porque es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino al entorno del paciente, a la familia, a los amigos, y además tienen que acompañarlos a ello. Sí, son patologías que crean una dependencia brutal. Al perder la autonomía crean dependencia que tiene unos costes socioeconómicos brutales, mucho más grandes de lo que podemos imaginar, y entonces estas personas necesitan un arropamiento especial. Tengo un conocido afectado por una de estas patologías degenerativas que afectan a la mácula, a la retina. ¿Cómo le convenzo para que se asocie a esta asociación que preside? Yo creo que estas personas y su entorno ya son conscientes de que estas personas están viviendo mal, que necesitan, entre otras cosas, y es una cosa muy natural, muy lógica, simplemente estar en contacto con personas que están padeciendo, sufriendo, sintiendo los mismos problemas. Simplemente el hecho de poder comunicar, de poder explayarse, de poder explicar qué es lo que siente y qué es lo que le falta, simplemente este acto social de la comunicación, para muchas de estas personas es fundamental, es un alivio. Entonces, este simple hecho de poder comunicar es ya un aliciente suficiente. Aparte del aporte social que hace la asociación, si no me equivoco, también ustedes están consiguiendo que determinados fondos que se distribuyen o que se reparten desde Bruselas puedan llegar a nuestro país para investigar en el avance de este tipo de enfermedades. Sí, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que realmente se prime la investigación en general, pero en concreto en patologías oculares, en plural también las patologías oculares, y no solo la de la retina. ¿Por qué? Porque se ve, y esto no es ningún misterio, lo vemos todos los días, está al alcance de cualquiera al saberlo, que estamos venciendo, es decir, la humanidad está venciendo retos increíbles, es decir, enfermedades que antes causaban la muerte, hoy día ya no causan la muerte, hemos logrado vencer a la muerte. Ha hecho falta un gran esfuerzo en investigación. Pensamos que si se invierte suficientes recursos en investigación en patologías oculares, es posible
por lo menos que para todas ellas haya recursos paliativos, no solo para algunas, y que en un futuro no muy lejano podamos encontrar una solución que sea una cura, sea por la parte científica o por la parte tecnológica. Creemos también en la tecnología. Pues si ustedes quieren ponerse en contacto con esta asociación, le mostramos aquí los teléfonos para ponerse en contacto y para conocer más cosas sobre cómo funcionar o apuntarse a esta asociación española que aglutina a los pacientes afectados por una degeneración de la mácula o la retina. Jacinto Zulueta, presidente de la Asociación Española de Pacientes Mácula Retina España, gracias y enhorabuena por la labor que desarrollan. Muchas gracias a ustedes. Pues nosotros les volvemos a ver en nuestro próximo programa, que será dentro de 15 días por estos días festivos que tenemos por medio, y les prometemos que les vamos a hablar cómo tratar, le vamos a enseñar cómo tratar unas varices sin cirugía. Les volvemos a ver en Diga 33 en 15 días.